Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Hay un lugar en el sur de Turquía, en la cima de una colina árida, donde la historia oficial de la humanidad se rompe en pedazos. No es una metáfora, es un sitio arqueológico. Y lo que se encontró ahí cambia por completo lo que creíamos saber sobre quiénes somos, cómo surgimos y cuándo empezamos a construir. Se llama Göbekli Tepe y lleva más de 12.000 años enterrado, esperando que alguien hiciera las preguntas correctas. Tremendo episodio el que nos vamos a tirar hoy. Muy buen tema el que te conseguiste. Por ahí Claro. había yo escuchado en algún momento acerca de esta región del mundo, Raúl, pero antes de empezar, Claro. quisiera yo mandar un saludo fraterno, un saludo de solidaridad para el pueblo venezolano, para la gente de La Guaira y de Caracas y de sus alrededores, gente que en este momento está pasando por una situación muy difícil después de ese terremoto, que en realidad fueron dos terremotos, uno seguido detrás del otro. Sí, así es. Desde acá, desde Colombia, desde Café Coloquio, les mandamos un abrazo y les deseamos mucha fortaleza. Nuestra solidaridad. Nuestra claro. solidaridad para todos Nuestras ustedes. oraciones, nuestras mejores energías para ellos. Nuestros mejores pensamientos para ustedes. Ujú. Queremos que sepan que los tenemos muy en cuenta porque son nuestros hermanos, están aquí al ladito y los recordamos muchos. Entonces, este saludo es muy especial para la gente de Venezuela. Raúl, entonces continuamos. Hombre, vamos a hablar, Mauro y oyentes. Hoy vamos a tocar el tema que revolucionó la arqueología tradicional y es Göbekli Tepe. Mire, Raúl, esto es en Turquía. Esto es el sudeste de Turquía. Vea, yo le cuento una historia referente a lo que ocurre precisamente con este sitio arqueológico, hermano. Resulta que son 16 templos, Raúl. Ujú. Eso es lo que se ha contabilizado y hasta el momento, 30 años después de su descubrimiento, o no tanto de su descubrimiento, porque creo que lleva mucho más tiempo en el momento en que se dieron cuenta del sitio, pero llevan poco más de 30 años excavando este lugar arqueológico y no llevan sino tal vez el 5% Ujú. de lo que probablemente se van a encontrar allí. Pero la historia es la siguiente, Raúl, y para todos ustedes. ¿Verdad? ¿Cómo le parece que hace aproximadamente unos 50 años hay un campesino en el sector, específicamente en este lugar de Turquía donde está este hallazgo arqueológico? Este señor tiene unos cultivos de olivos y el hombre pues ara la tierra y se dedica pues a la agricultura que se da específicamente en esta región del país de Turquía. Él con su arado, me imagino que es tal vez un toro de estos que se dedican a alar este arado, siempre tenía inconvenientes, tenía problemas con una piedra que estaba atravesada en su lugar de cultivo. Y siempre era pues como la misma historia. Este señor, ¿sabe qué? Le dice al hijo, venga, vamos a sacar esta piedra, hermano, porque es que esto aquí atravesado cada rato me daña el arado. Sacó la piedra, logró removerla, casi que no, logró removerla como pudo, montó en una carreta, se la llevó para la casa, la dejó en el patio de la casa. Un vecino de este señor le dice lo siguiente, hombre, ¿por qué no te llevas esta piedra para el museo? Que quien quita te dan una plática por eso, porque la piedra tenía unas inscripciones en lengua pues desconocida, en un lenguaje desconocido. Pues resulta que el hombre finalmente le copia, monta la piedra en esta carreta que era alada por un burro y se recorre 30 kilómetros hasta donde estaba el museo. Pues hermano, el hombre fue, llevó la piedra, fueron 30 de ida, tienen 30 de venida, el hombre dejó la piedra, pero no le dieron nada por eso. Plata no le dieron, pero se quitó la piedra de encima.
La dejó allá, esa piedra la descartaron, la dejaron en un rincón del museo y muchos años después llega un arqueólogo alemán que venía a hacer una excavación distinta. Iba para otro sitio arqueológico. Iba a hacer una excavación a un lugar en el cual iban a poner una presa, iban a hacer una represa allí, ¿cierto? Entonces, antes de que llevaran a cabo esta función de la presa, este señor venía con presupuesto directamente de Alemania para hacer esa excavación. El tipo ve la piedra, le dice al tipo esa piedra que le cuenta la historia, la trajo un tipo ahí, pues nosotros le ponemos cuidado a eso. Resulta que este man le dice, ¿dónde está ubicado el lugar donde ese señor encontró la piedra? Lléveme ya. El tipo sí se dio cuenta de que esta era una vaina rara, se fue para este lugar, que te digo, y este señor es el que finalmente saca a la luz ese asentamiento arqueológico del cual vamos a hablar el día de hoy. Vamos, Mauro, es que en realidad lo que usted está diciendo del señor Klaus Schmidt, que es el alemán, era un arqueólogo, en 1994 un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt llega a una colina del sureste de Turquía, cerca de la ciudad de Sanliurfa, lo que tú nos estás diciendo. Ajá. Entonces, ese lugar de excavación, en la década de los 60, como usted nos está contando, ya había sido visto por unos arqueólogos americanos. Pero ¿qué pasó? Que los arqueólogos americanos pensaron que eran unas ruinas medievales, de un cementerio medieval, entonces no le prestaron interés. Pero ya este señor en el 94 sí le presta interés, el señor es de apellido Smith. Entonces él no descartó eso y dijo, no, aquí debe haber algo por lo de la piedra que tú cuentas, y eso le llamó la atención, esas piedras que empezaron a destapar, eran unas piedras que estaban en forma de T en el suelo y eran demasiado grandes, eran demasiado trabajadas y demasiado antiguas. Entonces, ¿qué pasó? Lo que tú nos dices, él empezó a excavar, se interesó mucho por él, Klaus Schmidt, empezó a excavar y lo que encontró, viejo, cambió todo. ¿Sabe por qué? Encontró pilares de piedra caliza, tallados con una precisión tremenda, de hasta 6 metros, bueno, se dice que de 5 metros y medio a 6 metros de altura y 20 toneladas de peso, ¿cuál parece? Dispuestos en unos círculos concéntricos, que eran 3 círculos concéntricos, decorados con relieves de animales, por ejemplo, como zorros, buitres, serpientes, escorpiones y garzas. Pero venga, Mauro, venga para que lo conversemos en forma y es, listo, pero es que descubrimiento arqueológico hay muchos. ¿Cuál es el cuento con esto? El cuento con esto es que le hicieron un análisis, estuvimos hablando ahora del carbono 14. Sí. El análisis que le hicieron de carbono 14 fue muy contundente. ¿Por qué? Porque a estas piezas que le pusieron el carbono 14 se dieron cuenta que databa aproximadamente de 9.600 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando... Casi 13.000 años de antigüedad. Póngale 12.600 años, pues. 12.000 años de antigüedad. Y para que ustedes, amigos que nos están escuchando, dimensionen esto, les voy a poner un ejemplo. Y es, las pirámides de Giza en Egipto tienen 4.500 años. Pues dicen eso, sí, Raúl. que tienen 4.500 años. Y Stonehenge, en el Reino Unido, estas piedras tienen 5.000 años. Y Göbekli Tepe, del que vamos a hablar hoy, les dobla la antigüedad a ambos. Tiene 12.000 años más o menos, 12.600 años. 12.600 Imagínate, entonces, años. no, pero entonces, venga, ahí viene lo tremendo, o sea, porque durante décadas, o sea, durante muchas décadas, el relato establecido es el siguiente. La civilización surgió cuando los humanos aprendieron a cultivar. La civilización surge cuando los humanos dejan de ser nómadas o nómades y se vuelven, se asientan en un lugar. Esa es la teoría de Sí. de los arqueólogos, Exacto. pues. Entonces, cuando los humanos aprendieron a cultivar, que ya se vuelven sedentarios, exacto. Entonces la agricultura, ellos dicen, generó excedentes. Los excedentes permitieron que no todos tuvieran que cazar. Y esto dio lugar a, por ejemplo, especialistas, arquitectos, sacerdotes, organizadores sociales. Mejor dicho, la complejidad vino después de que la comida fuera estable. Mauro, Bueno, palabras más, palabras menos. más, palabras menos. Antes se dedicaban a cazar y a recolectar lo que se encontraban Ujú. en el bosque. Descubren que se puede cultivar y que se puede
tener animales de corral, entonces ya no necesita, Ya la comida es segura. ya no necesita la gente estar de nómada por el asunto de las estaciones, Raúl, que eso también hay que tenerlo en cuenta, sino que se asientan en un solo Sí, lugar, sí, se vuelven sedentarios. empiezan la cría y en la cultivación, lo que vos decías hace un momento, hay excedentes, entonces hay más tiempo para dedicarlo a otras A cosas. hacer el templo, a volverse arquitectos, a preocuparse por la religión. Entonces, Mauro, se tiene entendido por registros, como te decía, del carbono 14 y porque miramos en la historia del desarrollo de la humanidad, esto se dio al Neolítico, o sea, ya terminando como la edad de piedra. Entonces, en el periodo que fue construido este monumento, esta construcción, este templo, como vamos a ver más adelante, no había agricultura en la región donde fue construido. Ajá. Los constructores eran cazadores y recolectores. Y nómadas. Sí, no tenían graneros, claro, porque eran nómadas. No tenían arados, no habían aldeas permanentes que estuvieran pues documentadas en aquel momento del tiempo, en ese lugar. Y aún así, mire lo que hicieron. Lograron coordinar a cientos o tal vez posiblemente miles de personas para que transportaran unos bloques bien pesados, o sea, unos bloques de piedra que eran por ahí de 20 toneladas, sin ruedas, no había rueda. No había cómo, digámoslo de una forma, poder transportar esos bloques tan pesados y tallarlos con herramientas de sílex y levantarlos en círculos perfectamente organizados. Entonces la pregunta, Mauro, que la hago a ti y a los oyentes, ¿cómo se hizo esto? O sea, ¿cómo hicieron y con qué estructura social lograron hacer esto? ¿Quién les daba las órdenes? ¿Cómo se alimentaba a esa cantidad de trabajadores? Nadie tiene una respuesta definitiva. Mira, lo para que eso. pasa es que Mauro? aquí hay más preguntas que respuestas, como lo de porque ¿quién le da las órdenes? Pues normal, ellos pueden organizar, ¿cierto? De alguna manera se organizarían y lograron pues llevar a cabo esta hazaña. El asunto es que para la época en la que ubica el carbono 14, la antigüedad de estos monumentos, que en realidad son, hasta el momento se dice, Raúl, que son 16 templos. Y estos 16 templos están bajo tierra. Para aquella época, estamos hablando que venían saliendo básicamente de la edad de piedra. Sí, está en el Neolítico. Y según lo que nos dice la historia, es que para la época todavía no se había inventado la rueda. Pues no contaban con la rueda en ese No momento. contaban con la rueda, según pues lo que nos dice la historia. Y yo creo que la rueda, para llevar a cabo este tipo de construcciones, era algo fundamental. Importante. Sin la rueda, pues no era posible que hubiesen poleas para poder llevar a cabo esos movimientos de cosas tan pesadas. Ajá, así es. Que hoy día, Raúl y amigos, los ingenieros constructores de nuestra época dicen que todavía no se explican que aún existiendo la rueda, esta gente fuese capaz de mover piezas que llegaran a pesar 20 toneladas o incluso más. Y estamos hablando de que, para reiterar, de una construcción que fue datada y que arrojó como resultado que tiene aproximadamente 12.600 años de antigüedad, cosa que dobla en edad a las pirámides y Stone Age. a esto de Inglaterra. Stone Age, sí. Entonces, genera mucha interrogante. Pero entonces, venga, ahí en ese interrogante que genera, vayamos nuevamente a Klaus Schmidt, el alemán que empezó a estudiarlas desde el 1994. Joder, parece que el señor Klaus Schmidt, antes de morir, él murió en el 2014, señor lanzó una hipótesis que para muchos es provocadora. Vea lo que dijo el señor. Quizás no fue la agricultura la que generó la religión y los rituales. Quizás fue al revés. O sea, quizás la necesidad de construir este lugar sagrado fue lo que impulsó a los humanos a cultivar para poder alimentar a quienes trabajaban ahí. En otras palabras, primero el templo, después el trigo. Entonces él lo invierte. Sí. Él lo invierte. No fue la seguridad de ser agricultores y de criar animales como nos compartías ahora y de tener alimento seguro que se pudieron ocupar del templo, sino que fue el anhelo de construir el templo y de lo sagrado y lo trascendente llevó a que se organizaran
y pudieran generar alimento para tantas personas que estaban trabajando allí y organizarse de una manera, digámoslo, social. Pero es que tiene mucho sentido. Ujú. O sea, lo que nos dice la historia, la teoría pues aceptada Sí. es distinta. Es que este asunto de los templos empieza a sufrir después de que hubo o se llevó a cabo estos asentamientos. Ujú. Y la gente empezó ya a ser sedentaria y a cultivar. Ajá. La teoría del Señor es lo que vos decís, la invierte y Ujú. a mi parecer tiene todo el sentido, porque es que nosotros, los humanos, a lo que no le podemos dar explicación, entonces lo llevamos al ámbito espiritual y sobrenatural. Ujú. Y es muy plausible y también muy creíble pensar la teoría de este señor, que a partir de que esta gente le da la razón a lo sobrenatural de aquellos fenómenos que no entiende, Ujú. entonces también tienen esa motivación de adorar a ese ser superior. Y ese ser superior, pues inicialmente generan el templo, la estatua, Ujú. y debe haber allí quien adore a ese Dios en ese monumento o ese lugar como tal. A partir de esto, entonces tendría toda la razón este señor de decir, primero se generó el Ujú. templo y alrededor de este templo empezaron la cría y los Claro. cultivos. Pero bueno, usted nos adelantaba algo. Mire, hoy, más de 30 años después de que Smith comenzara a excavar, usted nos lo adelantaba ahora, solo se ha desenterrado aproximadamente el 5%. O sea que el 95% sigue ¿qué? Ahí bajo la tierra esperando a revelar una cantidad de cosas. Entonces, vea, lo que sí sabemos es muy desconcertante. ¿Por qué? Porque Göbekli Tepe no aparece ahí en esta construcción, no parece haber sido una ciudad ni un asentamiento permanente. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de cocinas, de viviendas, ni de basureros domésticos de la época de construcción. Todo apunta a que era un centro ceremonial, un lugar al que se llegaba, se construía, se ritualizaba y luego se abandonaba. ¿No le parece? Ese es el planteamiento. Y hay algo inclusive más extraño Pero mira, todavía. lo que vos decís es muy interesante también porque, a ver, no hay evidencia de nada de estas cosas, ¿sí o qué? Ujú. Pero es que apenas va el 5% de excavación. O Exacto. sea, qué es lo que se van a encontrar después de que No, excavan todo eso? muchas cosas. Pero como te decía y le decía a los oyentes, hay algo más extraño todavía. En algún momento, alrededor del año más o menos 8000 antes de Cristo, alguien, o digamos algunos, empezó a enterrar esta construcción deliberadamente, esta estructura. No la destruyeron, no. La cubrieron con tierra, con piedras y con escombros y fue cubierta totalmente ¿Por y qué? abandonada. Es una buena O pregunta. sea, O sea, no la no destruyeron. la querían destruir. No, 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 Querían, taparla, o sea, al parecer cubrirla, quería como como cubrir, ocultarla. ocultarla, cubrirla, sellarla. ¿Cómo le parece a usted eso? Entonces, usted decía, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Ese es uno de los mayores misterios que en este momento suscita estas excavaciones y esto que se está encontrando. Pero como tú dices, ¿qué se va a poder descubrir en el 95% que falta por desenterrar? Pero vamos mirando algo que sí ya se desenterró. Están los pilares, que son unas, la gente las va a ver acá en las fotos, las pueden estar viendo. Son unos relieves en los pilares, que son unos pilares en forma de T. Entonces, esto genera mucho debate. ¿Por qué? Porque hay unas tallas de animales representados en esa decoración de una forma muy casual y hay unos patrones que algunos investigadores creen que los pilares en forma de T, son en forma de T, representan figuras humanas estilizadas. O sea, posiblemente antepasados, deidades o dioses. Los que están en forma de T. Sí, de dioses o deidades. Y otros leen como, lo leen de esta manera, como si fuera un mapa estelar. O sea, como si fuera un mapa que nos está haciendo una representación del Las cielo estrellas. nocturno, pero de la época, Ok. en ese momento. Es como te parece, pues eso. Mire, usted sabía, Raúl, que también encontraron en esos relieves, en ese 5% que han excavado, 5%. encontraron una cosa muy interesante. Aparte de los animales, Aparte de los ¿qué animales, encontraron? encontraron ¿Que no son de por ahí o qué? animales con cabeza de humanos y humanos con cabeza de animal.
O sea, Interesante. cosas muy similares a lo que encontramos en Egipto. Pero, ¿sabes qué? También estuve viendo por ahí que los oyentes, nuestros seguidores lo van a ver. Es también unas imágenes como muy fálicas. Una También oración estuve, pues como esa sí, sí, estuve viendo también eso. Entonces, esos relieves en los pilares También, generan mucho debate. también, también cuando te referís a imágenes muy fálicas, Ujú, también encontradas en la cultura hindú, ujú. muchas de estas, y también en la cultura egipcia, también con una adoración a la fertilidad representada por medio Claro, de eso, pero sí encontraron figuras humanas con cabeza de animal parecido a los y egipcios. animales con cabeza, Muy interesante, con pero cabeza humana. con todo y eso, ninguna interpretación es definitiva de lo que estamos hablando. Y eso, pues en cierto modo, es lo más fascinante, porque todavía no tenemos una respuesta clara de estos hallazgos y tenemos, como dicen por ahí, el artefacto, pero no el manual. Tenemos el artefacto, pero en el manual, y eso le sigue poniendo como misterio a estos descubrimientos arqueológicos. Hay unas teorías, y queremos compartirlo a usted, hay una teoría documentada y hay algo especulativo. Entonces, vea, Mauro, empecemos, por ejemplo, aquí, para ser pues como serios con esto, empecemos por lo que hay documentado de Gobekli Tepe. Ah, Ah, bueno, ¿vos sabes qué quiere decir algo así como el ombligo, la montaña, algo así. Quiere decir colina de la barriga o colina panzuda. Ah, ok. Colina de la barriga o colina panzuda. Entonces, ¿cómo le parece que lo que hay documentado sobre Gobekli Tepe pues es real? Y tiene 12.000 años. 12.000 años, más de 12.000 años de historia. Esto fue construido por cazadores recolectores y representa la estructura monumental más antigua conocida por la arqueología. Eso es un consenso académico. En eso estamos de acuerdo. O sea, ¿Sabes? eso es académico, Eso es lo sí. académico, lo Y lo que que... está, digámoslo, consignado en los libros, lo que se ha Y hay podido... consenso en Sí, esto. exacto. Pero lo especulativo es lo siguiente y que me parece muy interesante. Algunos investigadores, entre ellos un señor Graham Hancock, y en su libro, un libro que llama Magicians of the Gaps, sugiere que Gobekli Tepe podría ser un vestigio de civilización, de una civilización avanzada anterior a la nuestra, destruida por un impacto cósmico conocido llamado como el Joven Drías, que es un cambio climático, como una especie de era del hielo que hace aproximadamente 12.900 años pasó. Mm. Eso es algo especulativo, pero tiene como su base también científica. Y es una hipótesis que dice que el impacto cósmico tiene un respaldo científico, pero parcial, no total, sino parcial. Hay evidencias, por ejemplo, Mauro, en la geología, de que un evento catastrófico ocurrió en ese periodo. O sea, sí hay Sí, evidencia científica. sí, que un evento así geológico catastrófico ocurrió en ese periodo. Lo que sí no tiene respaldo, y tenemos que decirle pues, a nuestros oyentes, es que lo que no tiene respaldo es la conclusión que existió una civilización avanzada previa de la cual Gobekli Tepe sería un remanente. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que dice que hubo una civilización muy avanzada antes de nuestra civilización. Ajá. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando tocamos el tema de esta ciudad Mohenjo-Daro? Mohenjo-Daro, ¿Te sí. acuerdas? También desaparece Incluso con misteriosamente, una antigüedad, súper sofisticada. supuestamente con una antigüedad superior a la que estamos hablando. Era superior. Ah, No recuerdo bien, pero bueno, de todas formas, Mohenjo-Daro, ahora estamos con Gobekli Tepe. Entonces, muchos dicen, bueno, hubo unas civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra hace muchos años y que posiblemente Gobekli Tepe sería un remanente, o sea, lo que quedó de esa civilización tan avanzada. mire, a mí se me ocurre, cuando estamos coloquiando, esto es lo chévere, Ujú, porque a uno le ocurren cosas y aparte de eso se va atando fragmentos de otros episodios que hemos tenido. Hubo un episodio que tuvimos acerca del cambio de era y hablamos de lo que duraba una era que eran 2160 años y no me equivoco, ¿cierto? ujú, Y hablamos que entramos actualmente en la era de Acuario, veníamos saliendo de la de Piscis. Anterior a la de Piscis fue la del Cordero, que viene siendo Aries. ujú. Y anterior a Aries fue Tauro. Y escalando hacia atrás el asunto de ese mapa estelar que va acomodando cada era en 2160 años, Ujú. podemos llegar por allá a la era de Leo, que fue
que la podemos ubicar más o menos hace 20 y pico mil de años Ujú. atrás. Y yo te decía en aquel entonces que cada era deja un vestigio. Ujú. Uno de los vestigios de la era de Leo probablemente sea la esfinge y todas las figuras filinas, referente pues a Leo como tal. Y Egipto como tal había una oración muy importante hacia los felinos. De hecho, hay una cantidad de momias de gatos Ujú. y encontraron también unas momias de león. Entonces, si las eras nos muestran a nosotros que las civilizaciones fueron capaces de hacer monumentos en su era, y si hablamos que la era de Leo fue hace por allá 20.000 o 20 y pico mil de años, no es descabellado nosotros pensar que este hallazgo arqueológico tenga básicamente casi 13.000 años. Ujú. Pues las eras nos lo muestran, pero Ujú. lo que nos dicen los libros es que no, que la sociedad más antigua es la Sumeria, Sumeria. y hablamos de 5.000 y pico de años. Sí, claro. Encontramos acá una que el carbono 14 nos dice que dobla 12.000 en años. existencia Tal vez a esta otra, 12.600. que de hecho si ustedes se meten ahorita a Google y buscan cuál es la civilización más antigua, pues siguen hablando de la Sumeria. Ujú. Pero Mauro, de todas formas, lo que usted nos comparte es una idea atractiva, pero atractivo no es lo mismo que documentado. ¿Qué me parece interesante también en este tema de estos vestigios y de esta ciudad y de esta estructura encontrada? Es que tiene una conexión mitológica muy interesante, Mauro. ¿Cómo le parece que hay una ciudad que se llama Sanliurfa en Turquía, que es la ciudad más cercana a Göbekli Tepe? Ajá. Esta ciudad es identificada por tradición judía, cristiana y islámica también. Ok. ¿Y cómo te parece que muchos de ellos dicen que esta es la ciudad natal de Abraham? La región es históricamente conocida como la tierra entre ríos, o que uno llamaría Mesopotamia, relacionada con el creciente fértil. Pero acá, Pero esta acá mano, estamos hablando de Turquía, sí. pero esta mano era de Irán, Pues, creo, de Irak, que según dice el texto bíblico, Abraham pertenecía a Ur de los Caldeos, que estaría Pues, ubicada como en Irak. geográficamente está en Sí, Irán. pero la tradición, como te digo, judía, cristiana e islámica, dice que esa ciudad que queda muy cerca de Göbekli Tepe, ahí esa sería la cuna o el lugar donde nació Abraham, que para la religión judeo-cristiana es el padre de la fe. Entonces, algunos estudiosos señalan también, es que mire cómo se une esto con la mitología y con las escrituras. Algunos estudiosos señalan que las descripciones del jardín del Edén allá en el libro de Génesis, Mauro y Sí, oyentes, coinciden geográficamente con esta zona que estamos hablando. con este cruce Sí, de estos con ríos. y con esta zona que estamos hablando de la ciudad de Sanliúfar y de Göbekli Tepe. Dice que esa zona coincide geográficamente con el Con la idea del jardín del Edén. del Edén. ¿Mm? Vea, Vea pues la conexión ahí. tremendo. ¿Ven? Por ahí hay otra teoría más loca. ¿Cuál? ¿Cómo le parece que hay unos manes, dos científicos, que dicen lo siguiente, hermano? Dicen que nosotros no tenemos actualmente la tecnología para darnos cuenta, haciendo pues no sé qué sé yo, un escaneo, Ujú. radar, digamos, por decir cualquier cosa, Sí. de que hubo civilizaciones avanzadas, incluso industrializadas, ¿Sí? antes que la nuestra, pero estoy hablando de muchos, De miles de años. tal vez, qué sé yo, 25.000, 50.000 años Ujú. atrás. Entonces la teoría plantea lo siguiente. Estos manes que dicen que eran nómadas, que estaban en Göbekli, Ujú. Sí, sí, así está bien. Sí. estos manes al parecer, estos nómadas cazadores y recolectores, pasaban por allí, por este bosque, y no es que ellos hayan hecho estos monumentos, Ya estaban. sino que ya estaban. Bueno, es una O sea, teoría. una de las teorías es que estos manes se encontraron eso. Imagine, una construcción, disculpa que te interrumpa, de 12.600 años ya, Ya construida de mucho tiempo atrás. y se la encontraron y la utilizaron. Ellos se la encontraron y la utilizaron. Esa es una de las teorías, pues también que hay. Vuelvo y digo, una cosa es, Sí. es lo Lo, fantástico, lo documentado, lo documentado y lo especulativo. y otro lo Listo. especulativo. Eso es especulativo, Eso pero es pues, especulativo. vale la pena Como es compartirla. especulativo lo que te digo yo Claro. es de las eras como tal, ¿cierto? Ajá. Bueno, Mauro, vea, ¿qué nos dice Göbekli Tepe sobre nosotros mismos? Nos dice mucho porque nos dice la capacidad humana, Mauro,
que tenemos para la organización colectiva, para organizarnos con un fin, con un propósito, ¿sí o no? Para el pensamiento simbólico, porque ahí hay mucho simbolismo ahí, en los animales, en las columnas, en todo, ¿sí o no? Sí, claro, ahí se simbolizan las estrellas, el Exacto. entorno como tal, la naturaleza. La capacidad que hemos tenido para la religión y el ritual. Y hay que tener en cuenta algo. Esto es mucho más antiguo de lo que nosotros asumimos. Por ejemplo, que antes que la escritura, esta gente estaba haciendo eso, antes que la escritura. Porque nosotros hablamos de la escritura y nos referimos ¿a quién? A los sumerios, ¿no es cierto? A los sumerios. A la escritura cuneiforme y toda la evolución que tuvo. Ah. Aquí no existía eso. Por eso vos me decías ahora, no, es que si alguien podía dar órdenes, pero ¿cómo se organizaban? ¿Qué idioma hablaban? ¿Qué escritura había? No había eso, viejo. No estamos hablando de la rueda. Entonces, mira, tanto tiempo atrás, y usted lo decía con esa teoría que me parece también muy bacana, que posiblemente hace 10.000, 30.000 o 40.000 o 50.000 años atrás hubo unas culturas muy civilizadas, pero nosotros partimos del hecho de algo, y es que creemos que vamos como no circularmente, sino en una forma lineal. ¿En qué sentido? Nosotros siempre pensamos que vamos de lo simple ¿a qué? A lo complejo, ¿no es cierto? De lo primitivo a lo sofisticado. Pero hay veces, hermano y oyentes, hay saltos que nosotros no alcanzamos a entender. Hay a veces cosas muy aterradoras que no nos logramos imaginar y que no somos capaces ni siquiera de describir lo que usted dice. Entonces pensamos, no, es que eso era por allá muy primitivo e incivilizado. Y resulta que pudieron ser más inteligentes y más civilizados que nosotros. No. Mire, esto también nos muestra lo siguiente, Raúl, y es que nos damos cuenta que la humanidad tiende a ser una especie de poca memoria. Uh-huh. O sea, una especie que no tiene su memoria muy bien guardadita como debería ser, sino que vamos olvidando frecuentemente, incluso memoria a largo y corto plazo, y que también tendemos a ser muy despreciativos Uh-huh. con respecto a la capacidad que tenían los antiguos, nuestros antepasados, y que cada día nos demuestran que son capaces de hacer cosas impresionantes, monumentales, Sí, señor. que incluso actualmente decimos no somos capaces de hacer eso. Pues no sabemos cómo lo hicieron. En este momento no tenemos la capacidad ni la tecnología para llegar a esa precisión que Uh-huh. tuvieron y a la calidad que tuvo esta gente, porque decimos las herramientas con las que ellos hicieron eso, pues realmente nosotros en este momento no las tenemos. Es que, Mauro, con lo que usted nos dice, podríamos llegar a la conclusión de que la historia no es lineal, que es circular más bien. No es que vamos, como te decía, desde lo más primitivo a lo más sofisticado, sino que es circular. ¿Por qué? Porque como te compartí a ti y a los oyentes, antes que la escritura, antes que las ciudades, antes que existiera un estado o que se configurara la idea de estado, ya había algo que nos hacía mirar hacia el cielo y querer construir algo que durara. Las pirámides de Egipto, Stone Age, y llegamos aquí a Göbekli Tepe, ¿no es cierto? Mira, Mauro, te comparto a ti y a los oyentes que Klaus Schmidt, él muere en el 2014, o sea, hace ya 12 años, ¿no es cierto? Y él muere sin ver... Klaus Schmidt es el científico alemán uh-huh. que redescubrió y sacó a la luz pública a Göbekli. Entonces resulta que él muere sin ver el sitio completamente excavado. Pero él dijo algo antes de morir. Él dijo que él creía que Göbekli Tepe seguiría dando respuestas durante siglos, y también dijo lo siguiente, y también preguntas, sobre todo preguntas, muchas preguntas va a suscitar esto, el 5% apenas. Esperemos que siga y estaremos pendientes cuando continúen las excavaciones y que ya no lleguen un 5% y un 30, 40% que va a salir. Tremendo. ¿Vos te imaginas? No, muy chévere. Llegamos al final, ¿cierto? Claro que sí. Amigos, esto está ubicado en Turquía. Sudeste de Turquía. Sudeste de Turquía. Sí. Está allí. Están haciendo actualmente visitas guiadas a este lugar. Hay un español, que, por cierto, tuvo un podcast acá muy exitoso, ya no está al aire. Juan José Vallejo. Juan José Vallejo, que lleva a la gente a estos lugares. Búsquenlo como Juan José Vallejo. Yo tengo muchas ganas de ir a conocer eso. Entonces, vamos a planear eso. Listo, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Namaste. No olviden suscribirse, darle a me gusta. Hasta pronto. Namaste.